Listo, Emilio, graba nomás. Muy bien. Bueno, hola para todos. Vamos a comenzar con el último de las clases virtuales. En este caso, como la titulamos, la elaboración de una coquera de plata. Es la que estamos viendo, en la que estamos viendo la imagen. Son las típicas cajas para guardar las hojas de coca que se hacían en la antigüedad, en la época del virreinato del Perú, ¿no es cierto? Ustedes saben que la coca fue un producto vegetal tradicional que se mascaba y que también era muy utilizado por la aristocracia limeña. Estas hojas de coca eran guardadas generalmente en estas cajas de plata, que a veces, como en este caso, tenían forma de barril o de ahuevada, y otra forma de conchilla o simplemente de cofre como una arqueta. La que vamos a ver a continuación es una forma huevada, como la que están viendo, que se asienta sobre cuatro patas y en el centro, voy a señalar con mi dedo, tiene una cerradura, ¿no es cierto?, que para pasar un candado, porque era un material caro, ¿no es cierto?, era un comestible caro, y entonces se guardaba hasta bajo llave, ¿no es cierto?, incluso como la hierba, que venía, ustedes saben, desde Misiones con yunta de bueyes, ¿no es cierto? Así que bueno, esta fue una pieza, un encargo para un cliente, y vamos a ver el desarrollo que por suerte se me ocurrió en su momento. Esta es una pieza nueva, tiene 2 años nada más de hecha, y se me ocurrió por suerte eh, hacer todo el procedimiento fotográfico prácticamente desde el inicio. Acá tenemos una portada que es simplemente que estoy trabajando una de las mitades, ajustando los bordes, como vamos a ver a continuación, y ya mismo nos ponemos de lleno a ver la pieza. En este caso, como pueden ver, tenemos las dos mitades ya levantadas a torno, ¿no es cierto? Como ustedes ya vieron con la técnica del repulsado. Y voy a ampliar un poco la imagen, ¿eh? Y acá podemos ver lo que yo ya había hecho hasta este momento, porque se me ocurrió una vez que ya estaba comenzada la pieza hacer la secuencia fotográfica, pero es fácil de entender. Una vez que mi tornero me levantó a torno sobre una base de quebracho en forma huevada que yo le diseñé, las dos mitades, lo primero que me preocupé fue con grandes cinceles rectos hacer estos grandes gajos, ¿no es cierto? Como los que vemos en esta parte o en el otro, en la izquierda, ¿eh? Estos grandes gajos. Acá está la mitad nada más. No sé si se alcanza a ver en la imagen la F de frente para avisar que esa parte iba a ser la del frente. Y una vez que hizo esos grandes gajos a cincel con la pasta dentro, vacío la pasta de las dos mitades y luego le sueldo una faja de plata en el borde exterior, ¿no es cierto?, en la unión, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Que eso es lo que hay que tener más cuidado en este tipo de piezas, porque nosotros lo que necesitamos es que encajen a la perfección, ¿no es cierto?, que no tengan ningún movimiento, que no tengan ninguna luz, tanto desde el punto de vista vertical horizontal como desde el punto de vista lateral derecho izquierdo. Una vez que logro, que consigo doblar esa faja de plata perfectamente y soldarla hasta que quede totalmente equilibradas y emparejadas y presentadas ambas partes, luego a lo que va a ser la base, que es donde yo estoy señalando, le sueldo en el interior, sobre el borde, una faja interna que va a calcar exactamente la forma de esa faja que está cubriendo el perímetro, ¿no es cierto? Entonces, esta faja interna que va a ser de nexo entre la base y la tapa, va a ser el encaje, ¿no es cierto? Va a ser el encastre que va a permitir que esa caja, esa tapa se cierre perfectamente sobre su parte inferior. Es decir, que vamos a tener la base y la tapa perfectamente unidas y encastradas. Una vez que ya logro ese trabajito, ahí vuelvo a rellenar con pasta de cincelar. Ven que está brillante la faja en ambos casos. Es porque, por supuesto, yo las esmerilo antes de comenzar a cincelar. ¿Para qué? Por si queda algún defecto, por si queda alguna marquita, por si queda algún detalle que conviene ajustar antes de comenzar el cincelado, ¿no es cierto? Para tratar de dejar la pieza lo mejor terminada antes del cincelado final. Muy bien. Entonces comienzo con la parte de arriba, creo, no, la parte de abajo. Esta es la parte de abajo. Entonces monto, en este caso, el medio huevo sobre alguna bochita de cincelar que tenga justo el diámetro, ¿no es cierto?
y le hago como hacemos siempre, el dibujo a mano alzada, no sé si se alcanza a ver en la imagen. Ahí está. Y ahí tenemos el primer paso del cincelado, como siempre, es el marcado. En realidad son dos pasos por lo que estoy viendo, el marcado y el fondeado. Ven que ya la forma, las volutas, las hojas, las flores, ya parece que salen. ¿Por qué? Porque si se alcanza a ver, yo ya estuve bajando con cinceles fondos todo lo que va a ser lo que no sea figura. Entonces todo eso lo bajé con mis cinceles fondos y por lo tanto da esa mayor sensación de relieve, de realce a las partes ornamentales. Una ampliación donde vemos que ya además de bajar los fondos, comencé con el modelado, ¿no es cierto? Fíjese que acá ya trabajé todo con planos, en la parte cóncava, como siempre, con cinceles rectos, ¿eh? Todo fue modelado, entonces todo parece que tiene un cierto movimiento, una cierta estructura geométrica, que es lo que le da la forma final, ¿no es cierto? Después, por supuesto, va a venir, como ya sabemos, la parte del texturado con sus brillos, con sus detalles de cinceles rectos, planos, en fin, picadores. Y acá tenemos, ya como podemos ver, eso que habíamos visto antes, que era el frente de la base, ya totalmente estructurado y por supuesto totalmente texturado, ornamentado ya con cinceles rectos, con pequeñas uñas, con picadores, con otro tipo de picadores, con pastitos, en fin, toda la gama de cinceles que nos permiten a nosotros darle mayor gracia al trabajo. Y vemos a continuación a la derecha que ya otro de los campos, otro de esos grandes gajos, ya fue totalmente cincelado con la misma técnica. Vamos a volver para atrás un poquito. Entonces acá tenemos los tres pasos. Acá tenemos el marcado y el fondeado a continuación. El siguiente paso, el modelado de la estructura de cada ornamento y el tercer paso, ya todo el texturado final de esa gran cara principal de la parte inferior de la coquera. Y ya también cincelado con la misma, con el mismo tratamiento y con la misma estética, otro de los grandes campos, bueno, con volutas, hojas, en fin, lo tradicional de esta estética hispanoamericana, ¿no es cierto? Y acá vemos a continuación otro de los campos también cincelado. Bueno, yo procuré que, por supuesto, cada campo tuviera un diseño distinto, ¿no es cierto?, al anterior, para que a ver, uno, dos, tres, creo que son seis campos abajo, ocho campos abajo y ocho campos arriba, tuvieran, o seis, ya no me acuerdo, después lo vamos a contar, tuvieran imágenes distintas, ornamentos distintos, ¿no es cierto? Por una cuestión de variedad en la unidad y unidad en la variedad, como habíamos hablado en la clase de estética y en la clase de diseño de orfebrería. Bueno, una imagen de mis cajas de cinceles, que ustedes ya la conocen y que hemos hablado oportunamente, donde vemos los distintos tipos, de los más pequeñitos, medianos, más grandes, en fin, todo tipo de los cinceles que ustedes ya conocen a la perfección. Y en la pared, sí, se alza la hilera de 16 martillos, que son mis martillos de cincelador, desde pesos muy pequeñitos y de ahí para arriba va ascendiendo en carga de peso, ¿no es cierto? Bueno, una vista lateral de la misma caja de cinceles, donde por supuesto se destacan las familias principales con sus distintas variaciones, ¿no es cierto? Es decir, uñas, rectos, planos, fondos, picadores, trazadores, cortantes, media luna, media caña, gotas, olivas y todas el arsenal de cinceles que utilizamos para los distintos trabajos. Muy bien, y acá como comenté antes, el panel donde tengo mis distintos tipos de martillos, que van desde los 70 gramos, acá abajo a la derecha, hasta los 600, 600 y pico de gramos, arriba a la izquierda de todo, ¿no es cierto? Dentro de esa gama, siempre vamos a usar el martillo correspondiente al peso que nosotros necesitamos imprimir a ese relieve o a ese fondo, ¿no es cierto? Muy bien, acá es una imagen panorámica simplemente de cómo estoy cincelando otro de los campos.
Y acá tenemos que ya hemos cincelado el campo principal de frente, dos laterales y comenzamos con, perdón, el trasero, dos laterales y comenzamos con el frente de la base de la coquera, ¿no es cierto? En este caso lo que vemos es el dibujo a lápiz presto para comenzar con su marcado o trazado con cinceles uñas. En este caso, fíjense, llevé la bocha con la media forma de la coquera nuevamente a mi mesa de soldar porque evidentemente se me estaba quizás despegando, ¿no? Ahora no me acuerdo, la verdad, ya pasaron un par de años, pero es muy posible que se estuviera un poquito despegando, entonces prefiero ponerla invertida y calentar para que se selle bien toda la pasta de la bocha con respecto al medio huevo de la coquera, ¿no es cierto? A veces depende el día, cómo está la temperatura, capaz que se enfría mucho, en fin. Siempre hay que mantener la pasta homogénea a una temperatura constante y, por supuesto, con la suficiente solidez como para que el cincel no se meta demasiado dentro de la chapa, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos como ya lo mismo que antes, lo mismo que en la primera imagen del cincelado, esta parte que sería el frente, esto sería el bajo frente, que aquí en el centro vamos a soldar el pinjante que va a servir de cerradura, digamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya hemos marcado con cinceles uñas o rectos y luego bajado el fondo con nuestros cinceles fondo, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya, y bueno, acá sí tenemos una buena panorámica de cómo fue cincelado este gajo central, como estos gajos laterales, con grandes cinceles rectos, que yo elegí uno que tuviera exactamente el ancho del trazo que yo quería tirar, y al costado, por supuesto, como delineando una línea de recto de uña para precisamente redefinir, darle más estructura, darle más fuerza, más realce a esos grandes gajos, ¿no es cierto? Bueno, otra imagen un poco más oscurita donde se aprecia ya que aparte del fondeado ya hice todo el modelado de cada forma. Pueden ver que ya todos los rulos tienen su estructura geométrica, su forma volumétrica ideal, y ya está listo como para el texturadito final, ¿no es cierto? Acá tenemos una linda imagen donde ya peinamos la parte de las flores, con algún rectito y después más adentro en el borde con alguna uñita como para darle algún brillito, qué sé yo. Lo mismo acá, le hemos agregado picadores en estos frutos, hemos peinado con cinceles rectos, las hojitas, en fin, el tratamiento tradicional, despojado, ¿no es cierto? Como me gusta a mí, en mi estilo, ¿no es cierto? Que no sea demasiado sobrecargado en cuanto a ornamento, porque a mí me gusta más que brille la plata, ¿no es cierto? Que el metal hable, ¿no? No tanto la cosa recargada. Pero, por supuesto, como siempre aclaro, eso es una cuestión de gusto, de estética, no de técnica. Muy bien, acá tenemos otra parte, otro de los campos. Este fue el que vimos recién, ¿no es cierto? Solo que ahora lo estamos viendo de costado, que es la parte principal del bajo frente. Y este es uno de los, entonces son uno, dos, seis gajos tiene esta coquera. Y acá vemos, no sé si se alcanza a ver el detalle, bueno, que dentro de cada nervadura, dentro de cada línea de las nervaduras, le agregué un cincelito picador, ¿eh? Como para darle un poco más de brillo. Bueno, acá por supuesto un picador, rectos, olivitas, para darle más movimiento, en fin, el tratamiento tradicional. Pero lo que más quiero que reflexionen, que presten atención, es el trabajo del fondeado, que es muy parejo, está muy plano, fíjense sobre todo aquí, ¿no es cierto? Como está bien planito, bien parejito, y eso le da más fuerza de aspecto, digamos, a la figura en general, porque el fondo, como yo siempre les explico y siempre les insisto, el fondo tiene que ser lo más plano, lo más parejo posible, para que se diferencie no solo por volumen y por textura, sino también por
forma, ¿no es cierto? Vamos a tener que cada ornamento va a tener una forma X de estructura, ¿no es cierto? Convexa, cóncava, en fin, lo que sea, pero el plano tiene que ser lo más plano posible con respecto a la línea de tierra, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que le va a dar sensación, noción de firmeza, de solidez a esa superficie inferior. Otra de las imágenes, fíjense que ya terminé de cincelar todos los campos, ¿ven? Y como les comenté, cada campo tiene un ornamento distinto, no, digamos, no es una gran cosa, ¿no es cierto? Simplemente es un rulo para un lado, un rulo para el otro, una hoja para un lado, una hoja para el otro, pero la idea es que dé una sensación de variedad en la unidad y unidad en la variedad. Entonces, uno va girando la pieza y va viendo todos ornamentos con movimientos distintos o contrapuestos, pero que hablan de una misma estética, de un mismo lenguaje, ¿no es cierto? Si vamos a volver para atrás para un poco recordar, ¿eh? ¿Ven? Distintas... Epa, no, me estoy yendo muy atrás. Vamos a volver. Ahí estamos. El bajo frente, uno de los laterales, otro de los laterales. Y ya estamos logrando terminar el cincelado de la base de esta coquera. Entonces luego llevo la... Cabe aclarar que este es mi taller personal en la actualidad, ¿no es cierto? No es el que conocen ustedes en la escuelita, sino es el que tengo actualmente en mi casa, pero es más o menos lo mismo, no cambia mucho, siempre la distribución de la herramienta, como ven, una parte de la gran mesa para fuego, con un gran mármol, como ustedes ya saben que es mi tradición, y de la mitad para allá toda la parte de soldadura, y la mitad para acá, toda la parte para trabajar con pastas, y después de la derecha para allá, que ahora no se ve, la parte de los mecheros, quemadores y todo eso. En este caso, con el mismo tipo de soplete que trabajamos en la escuela, que son sopletes de dos bocas por inyección, ¿no es cierto?, por ventilación forzada, caliento suavemente la base de plata para que se despegue de su pasta que está en el interior. Otra imagen, acá a la derecha se alcanza a ver el mechero, ¿no es cierto?, de dos bocas para alimentar dos hornallas. Y ahí vemos cómo la pasta va licuándose de a poquito y ven que ya se empieza a mover, un poco se empieza como a ladear esta forma huevada de la coquera, para que, como queriendo salirse por el propio peso, ¿no es cierto? Entonces uno siempre va calentando suavemente hasta que uno ve que la chapa sola se empieza a mover, quiere decir que ya la pasta está aflojando, ¿no es cierto? Como decimos en el oficio. Y luego me calzo un grueso guante de descarne y simplemente la levanto. Ahí está, pueden ver cómo ahora me ayudo con una pinza grande, como ya volcó todo en la pasta, ustedes saben, todo en el mármol, esto por supuesto, una vez que se enfría, como el mármol lo mojé previamente, con una espatulita salta todo en pedazos, y como el interior, como siempre, está todo cargado de pasta, que luego con un fuego suave también lo vamos a retirar. Acá tenemos una imagen panorámica de lo que es mi mesa de soldar, que mide 2,5 metros de largo, un poquito más, creo que 2,80, donde tiene la mitad para todo lo que sea soldadura, manteniéndola siempre limpia, separada la pasta, y ahí se puede ver bien el color, la diferencia con la parte de que se trabaja en la pasta, bueno, sobre un mármol y más allá, la parte de los mecheros. Aquí abajo se puede ver la turbina, que es igual que la que tenemos en la escuela, pero es otro diseño, que cuando logré con el fabricante, como ella me conoce hace tantos años, le comenté, bueno, se acordaba, tenía los planos del anterior, bueno, entonces me la hizo un poquito distinta, más a las necesidades actuales, es un caracol más angosto y de mayor diámetro, lo cual da más velocidad, bueno, pero son sutilezas, ¿no es cierto? Y después a la izquierda, bueno, acá vemos los típicos sopletes de inyección de una sola boca, ¿no es cierto? Distintos tipos, ¿no? Bueno, acá hay tres, que se alimentan con esta garrafa mediante un bypass, ¿no es cierto?, que salen tres mangueras, y después la parte de los sopletes de inyección forzada, de ventilación forzada, van, aquí abajo se alcanza a ver, 4 o 5 mangueras que son para los distintos tipos de sopletes, mecheros y todo eso.
Arriba, por supuesto, no se alcanza a ver, pero hay una gran chimenea, ¿no es cierto? Una gran campana que mandé a hacer especialmente con un extractor de aire para sacar todo el humo, todas las impurezas. Bueno, una vez que la despego, me la llevo al lavadero y con un poquito, como siempre, porque usted ya sabe, un tachito con un poco de querosén, con un pincelito, se lava, se desengrasa. Esta foto está mezclada al revés. No, no, bien. No estaba al revés, estaba bien. Una vez que la lavé, simplemente la traje aquí para presentarla y que se vea ya la media base, la base ya lavada al lado de la bochita que todavía cargó la forma de la pasta. Luego esto, cuando se enfría bien, con un simple golpe, con un mazazo, salta ese pedazo grande, ese bloque de pasta y lo volvemos a calentar en la olla y vuelve a servir para otra oportunidad. Y ahora sí, vamos a comenzar con la parte superior, que es igual que la inferior. ¿eh? Así que bueno, lo que estamos viendo a continuación es el dibujo ya hecho a lápiz, como siempre en forma bastante desparejas y sin mucha ceremonia, porque yo luego elijo por dónde voy pasando. ¿Se acuerdan de esa teoría que me había enseñado ese profesor de dibujo, que me dijo, no borres nada, no borres nada, deja todas las líneas y después elegís cuál remarcar. Y a mí me pareció un excelente consejo y la llevé a cabo durante 40, 50 años, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde quiero remarcar? Bueno, ahí es donde voy a tirar con mi línea de cincel. Y acá tenemos el mismo dibujo, pero ya marcado en profundidad con cinceles uñas. Mismo dibujo, pero con el fondo. Ven que acá todos estos volúmenes ya parece que salen, porque fui bajando el fondo con mis cinceles fondos, ¿no es cierto? Vamos para atrás un segundito para... ¿eh? Ahí tenemos el dibujo marcado, simplemente con uñas. Y acá tenemos el dibujo ya fondeado, ¿no es cierto? Una primera pasada, por supuesto, luego después le hacemos alguna otra pasadita para emparejar, o si queremos darle más sensación de volumen, pero en este caso, ustedes saben que a mí yo prefiero más que grandes volúmenes que estén muy planos los fondos y de esa manera uno alcanza la sensación de realce de la misma manera y con una mayor efectividad según mi creencia, ¿no es cierto? Según mi apreciación personal. Y acá vemos cómo ya luego modelé y luego texturé como siempre, ¿no? Picadores, rectos, brillitos, en fin, distintos tipos de elementos que hacen a la estética de la pieza. Muy bien, ¿ven? Una vez que terminamos esa cara principal que habíamos visto antes, ya hicimos otro ornamento para uno de los otros 5 campos restantes que faltan hacer. Y acá vemos otro de los campos restantes. Y acá esta foto es buena también por otra cuestión. Fíjense aquí abajo donde está mi dedo, ¿eh? Cómo se pega perfectamente, se chupa perfectamente esta faja que yo soldé, que va a ser como refuerzo, ¿no es cierto? O como vista. Se pega perfectamente a todas las ondulaciones que tiene el objeto. Eso quizás de este trabajo lo más difícil es eso, es lograr un buen plegado, un buen rechupado de esa faja sobre la forma estructural general, que es lo más difícil porque tenemos que hacerla después coincidir perfectamente en cuanto a volumen y altura con la otra parte. Eso es lo que más, se podría decir que de este trabajo, si a mí me preguntan cuál es la dificultad más grande, es esa. Después el cincelado es lo de menos, ¿no? Una florcita para un lado, para el otro y buena noche. Pero el tema es cómo ensamblar piezas tan grandes, porque imagínense que en estos volúmenes cuánto influye la dilatación, la contracción, los movimientos, en fin, después lo vamos a ver más en detalle. Muy bien, este ya es el cincelado terminado de la parte trasera de la parte superior de esta forma huevada, ¿no es cierto? Que ya para abreviar, ya muestro solamente el trabajo terminado, porque siempre lo mismo, marcado, fondeado, modelado y texturado. Otro de los campos, y ven que siempre trato de ir variando, cambiando los elementos ornamentales, de manera de lograr una mayor variedad de elementos ornamentales en el conjunto. Otro de los campos, y ya este es el último, ¿ven?
Es decir, que ya de esta manera hemos logrado cincelar las 6 caras inferiores en la otra parte y ya las 6 caras superiores de la coquera. Otra cosa que viene a continuación, a colación, ven qué parejita es la bajada de los gajos, es porque yo usé un recto muy apropiado y por supuesto se golpea en forma muy pareja, muy constante, sin levantar ni bajar el cincel, por supuesto sin apoyarlo de punta, y de esa manera logramos una bajada que prácticamente no tenga ninguna impronta, ninguna huella visible, ¿no es cierto? Por supuesto, si hubiera alguna huella, la borramos con esmeril, pero no es el caso. La idea es cincelar de tal manera que no haya que retocar nada, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos la vista superior, ¿eh? Que en este caso, no me acuerdo por qué, le tuve que poner un tornillo porque se ve que ya había hecho el agujero, no recuerdo por qué hice el agujero, yo generalmente no suelo hacer el agujero hasta no terminar de cincelarlo, pero en este caso no podría decir por qué lo hice. Pero bueno, para que no se colara la pasta por el hueco este, que es donde se va a meter la perilla de la tapa, le metí un tornillo de 1/4 para que no salga la pasta, simplemente, ¿no es cierto? Y acá se ven los gajos, que fueron los que primero cincelé, y luego los campos ya totalmente cincelados. Otra imagen simplemente artística, si se quiere, para que se vean ya las dos mitades, una totalmente cincelada y la otra ya dándole los golpes finales, y acá abajo, por supuesto, se aprecian todos los distintos tipos de cinceles que usé, qué sé yo, unos 30, 40 cinceles, 50, para este trabajo de los grandes, fueron los rectos con los que yo hice los grandes gajos, hasta los más pequeñitos que fueron para el detalle ornamental de los motivos barrocos, ¿no es cierto? Mismo proceso, ¿ven? Acá estoy atacando con 2 sopletes, al mismo tiempo para ser más rápido, ¿no es cierto? Siempre con un calor dulce, suave. Una imagen muy linda donde se ve el calor de la llama dulce, cómo va aflojando de a poco la pasta de ese cincelado. Otra vista, y ya ven cómo la pasta empieza a chorrear. Y acá finalmente, con ayuda de una pinza, la despego de la bochita que terminó conteniendo, por supuesto, termina soportando esa media bola, ese masacote de pasta que luego con un golpe de martillo con este frío salta en pedazos para volver a aprovecharse. Mismo trabajo, cepillito, poco de querosén y se lava. Acá vemos el interior y hasta se ve la rosquita del tornillo que le había metido a propósito para que no chorreara la pasta, es el momento previo del desengrasado que luego hay que terminarlo con un poco de detergente y una esponjita. Y acá tenemos ya presentadas para la imagen las dos mitades totalmente cinceladas y la bochita que contenía la pasta donde cincelamos, ¿no es cierto? Acá tenemos cómo armé la coquera con sus dos mitades, simplemente la presenté para la imagen, ¿no es cierto? Acá sí se pueden ver bien todos los tipos de cinceles que utilicé. Los martillos, que fueron menester utilizar, 5 en este caso. Bueno, y acá abajo se ven mis distintas bochas de cincelar, más grandes, más chicas, en fin, lo tradicional. Bueno, otra imagen, un acercamiento, y fíjense que está bastante bien parejito, igual todavía le falta algún detalle por aquí de ajustar, ven que acá se ve en el medio una pequeña luz, acá también quizás, esos fueron los pequeños deformaciones que se generan con los calentamientos, la tracción del cincelado, en fin, todas esas cosas que hacen que sea bastante complejo el tema de hacer un encaje bien perfecto, pero en general está bastante bien, después con unos golpecitos, como vamos a ver a continuación, se termina de ajustar, ¿no es cierto? La cosa es volver a llevar la forma al ajuste perfecto que tenía antes del cincelado, pero eso se arregla con un poco de martillo y algún fierrito, como vamos a ver a continuación. Bueno, otro de los ejemplos que vamos a ver distintos en este caso, son las distintas gomas
con ya las copias fundidas en plata, inyectadas en plata, de cada una de las partes que componen los apliques fundidos a la cera perdida de este trabajo. Las 4 patas, está la goma, las 4 patas, y todas estas partes, estas 4 hojas, estas 2 media granadas, las perillitas y todas estas florcitas son armados para la perilla y la cerradura central del objeto. Entonces pueden ver cómo nosotros primero hacemos, obviamente, los originales los tenemos que hacer cincelados o tallados en cera, luego hacemos las gomas y finalmente mandamos a hacer las inyecciones en plata, ¿no es cierto? Acá es una imagen mía en mi banco de joyero, donde estoy calando los detalles de las patitas, ¿ven? Acá estoy sacando el excedente de la colada, por donde inyectó la cera y posteriormente la plata, con mi arco de sierra. Y acá lo agarro en mi morsa giratoria, con una mordaza de cobre para que no marque nada, y estoy retocando algún detallecito, como siempre digo, estas piezas después generalmente uno las refresca, como quien dice, es decir, una vez que que el fundidor me las entregó, yo las retoco todas sin ser para darle frescura, ¿no es cierto? Como se le llamaba en el oficio, una refrescada. Otra imagen, con mi morsa giratoria y cómo estoy retocando sin ser todos los detalles del ornamento de esa patita. Ahí está, ahí se puede ver en este caso, ¿ven? No le saqué la colada a propósito para poder agarrar la colada con la morsa y retocar a cincel todos los detalles ornamentales. Muy bien, y acá en la muestra estoy exhibiendo mis escarpillos, porque ahora vamos a usar escarpillos, porque posiblemente esta patita tenía alguna saliencia, algún porito, alguna bolita sobresalida, algún rebrote, entonces se eliminan con los escarpillos, que como ustedes ya saben son como buriles, pero de percusión, son elementos de desbaste y virutamiento, ¿no es cierto? Ahí está, ahí se ve perfectamente cómo se agarra perfectamente el escarpillo, son largos, ¿ves? 20, 25 centímetros, entonces de esa manera tienen más tracción, más empuje, y se agarra como si fuera un cincel. De la misma manera que se agarra un cincel, se agarra un escarpillo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene un control perfecto y con unos pequeños golpecitos desbasta todo lo que sea, ya sea para sacar espesores, o en este caso que no era para eso, sino para sacar algunas saliencias que quedaron de la fundición, algunos brotes, en fin, esas cosas que suelen pasar. Entonces uno con unos pequeños golpes deja la piecita totalmente pareja. Ahí está. Y esta es otra imagen, ¿ven? Cómo se agarra el martillo cincelador y se golpea con nuestros escarpillos perfectamente, sacando todo lo que uno necesita sacar. Bueno, vamos a suspender acá, que creo que faltan ya un par de minutos por lo que veo en mi reloj. Y vamos a seguir en 10 minutos con la siguiente parte, que es la segunda y última parte de esta conferencia, es la elaboración de una coquera de plata. Así que, Guille, si te parece, nos vemos 7 menos 10. Perfecto. Muy bien, muchas gracias.